Hola, mi nombre es Jessica Aldaz y hoy les hablaré acerca de los diversos componentes del currículo y modelos curriculares. Para empezar a hablar de este tema, empezaré dando un pequeño concepto acerca de lo que es el currículo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. También podemos decir que es una descripción de objetivos a lograr a través de procedimientos a medida. Componentes del currículo. Está integrado por tres componentes esenciales, que son los sujetos, los elementos y procesos. Los sujetos son los niños, docentes, directores, padres de familia, administradores educativos y la comunidad, que participan durante la ejecución del currículo en tres momentos: antes, durante y después. Los procesos, en cambio, son la investigación, fundamentación, planificación y programación, implementación, ejecución y la evaluación curricular. Los elementos, por su parte, son los objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación de enseñanza-aprendizaje. Componentes de los modelos curriculares. Los modelos de currículo permiten describir la estructura del diseño curricular, tomando en cuenta cada uno de los factores según el grado de concreción que puede influir en el desarrollo y práctica de los mismos. Los modelos curriculares deben ser creativos, contextuales, innovadores, adecuados a la realidad y que permitan la flexibilidad de acuerdo a la estructura. Como componentes de los modelos curriculares podemos mencionar a los elementos del currículo, enfoques curriculares, tipos de modelos, paradigmas y tendencias. Elementos de currículo responden a las preguntas clave en el sistema educativo, que son: ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? Y si se está logrando o no. Los elementos del currículo son objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación. Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar del proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Se ordenan en asignaturas que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. La metodología, por su parte, es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas, planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumno y el logro de los objetivos planteados. Recursos, como su nombre lo indica, son los recursos y materiales educativos utilizados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la evaluación. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Cada uno de los componentes descritos sirven para la construcción de un currículo. Hay que tener en cuenta que el currículo de la educación básica se organizará en áreas de conocimientos a través de los cuales los alumnos desarrollen las competencias claves y los elementos transversales y alcancen de una manera integrada los objetivos educativos de la etapa. Enfoques curriculares. Un enfoque es una manera de concebir, organizar y realizar la educación y el aprendizaje, que puede dar origen y fundamento a distintas corrientes y modelos pedagógicos.
Son por principio concepciones y percepciones abiertas, flexibles e hipotéticas de la realidad educativa que permiten ajustes, adaptaciones e integraciones de distintas ciencias y de diferentes experiencias pedagógicas, conservando siempre una perspectiva y idiosincrasia en el análisis del fenómeno educativo. Los enfoques provienen normalmente de las teorías construidas por psicólogos, sociólogos o investigadores educativos de gran nombre, a partir de las cuales se hacen interpretaciones y se formulan criterios, lineamientos, políticas y estrategias pedagógicas. Un típico ejemplo es el enfoque cognitivo-cognitivista, basado en la psicología genética de Piaget, Vygotsky, Whelan y Merani. El enfoque histórico-cultural, por su parte, pero al mismo tiempo, en cuanto a pensador independiente de Piaget, dio origen también a un nuevo modelo pedagógico llamado el constructivismo social. También le hablaré acerca del enfoque conductista de Skinner, que fue más bien una teoría psicológica que dio origen más tarde a los modelos instruccionales de Taylor y Bloom. También existen otros enfoques, como el humanista, holístico, hermenéutico, problemático, sociocrítico, ecológico, contextual y conceptual, entre otros. Un enfoque se identifica generalmente por rasgos distintivos, que se fundamentan en una teoría científica casi siempre psicológica, constituida mediante investigación. Es una propuesta singular, pero al mismo tiempo abarcadora, con distintos grados de amplitud sobre la forma como debe educarse el ser humano, que incluyen concepciones, principios, políticas y estrategias para el diseño y administración del currículo. Tipos de modelos. Un modelo es un esquema o patrón representativo de una teoría psicológica educativa. Los modelos educativos son formas histórico-culturales de concreción y materialización de un enfoque, una corriente o un paradigma. Esto los hace más cerrados, limitadores y encasillados que los enfoques. En cuanto a tipos de modelos, hablaré de dos, que son modelo centrado en el profesor y modelo centrado en el desempeño. El modelo centrado en el profesor. Este modelo educativo tiene una clara estructura vertical. Su objetivo principal es que el alumno aprenda y tiene como ejes primordiales al profesor y planes de estudio. Domina la importancia del dato sobre la del concepto y da poca importancia a la actividad participativa. Los resultados que propicia este modelo son básicamente los siguientes. Propicia una actividad pasiva del alumno, por lo que éste no desarrolla cabalmente capacidades críticas ni de razonamiento. Se establece una gran diferencia entre el profesor y el alumno. Se fomenta el individualismo, en virtud del sistema de premios o calificaciones y castigos o posibilidad de reprobar, y la competencia de unos y otros. No se toman en cuenta los principios de solidaridad y cooperación. El modelo centrado en el desempeño. Las competencias educativas que señalan que hay que desarrollar nuevos métodos que combinen las exigencias de las tecnologías con las habilidades o destrezas del trabajador. Se origina en las necesidades laborales y, por tanto, demanda que la escuela se vincule al mundo del trabajo. Por ello plantea la necesidad de proporcionar al estudiante elementos para que pueda enfrentar las variables que se le puedan presentar en el contexto laboral. A diferencia del modelo centrado en el alumno, que enfatiza el proceso de aprendizaje individual, el modelo centrado en el desempeño se dirige a los resultados. No obstante, el enfoque de competencias educativas ha tomado del modelo centrado en el alumno tres principios importantes: el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje significativo. Paradigmas y tendencias. Una tendencia es un impulso, una aspiración, un deseo o una inclinación hacia algo. En educación, la tendencia es una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, un enfoque, un modelo o una corriente pedagógica. Las tendencias expresan las demandas sociales en materia de educación y los avances significativos en las investigaciones educativas de punta. Como tendencias, podemos mencionar tendencias pedagógicas en la práctica escolar, tendencia liberal renovada progresista,
tendencia liberal renovada no directiva. Paradigmas. Es un modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son directrices de un grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. Es el conjunto de elementos lingüísticos que pueden ocurrir en el mismo contexto o entorno. Los elementos son reemplazados por otros que van a ocupar la misma posición. Se relaciona con la resistencia al cambio, pero al ser relacionado con el término emergente, consiste en un cambio que puede ser por conveniencia o porque no se comprende y se resiste a realizar el cambio. Como ejemplos de paradigmas, podemos mencionar paradigmas de programación, paradigma de la complejidad y el que nos interesa en este trabajo, que es el paradigma educativo. Es un modelo utilizado en la educación. Son innovadores y una práctica pedagógica que da lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en el estudiante. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto en el estudiante. Sirve para determinar si el alumno va o no va a aprender el contenido del que es abordado. El modo de aprender de las nuevas generaciones es diferente al de las generaciones anteriores. De ahí que un paradigma conservador no tendrá mucho